Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Pasada la Semana Santa toca volver a la rutina y hoy la actualidad viene marcada en gran medida por la economía. A los españoles ya nos preocupa el acceso a la vivienda más que la guerra en Ucrania o el cambio climático. Es nuestra cuarta preocupación, según la encuesta de 40DB que publicamos este lunes en La Serie en El País, y lo es sobre todo porque el 70% de los que viven de alquiler ya tienen que destinar más del 30% de sus ingresos a pagar las mensualidades. Javier Ruiz Martínez, buenos días. Buenos días, Ángels. La situación también empeora para los hipotecados. 1 de cada 10 reconoce que ha tenido que pedir ayuda para poder pagar su casa y la mayoría de los encuestados tiene claro lo que hay que hacer para frenar esta crisis. Más del 74% está de acuerdo con topar el precio del alquiler. Con estas cifras encima de la mesa le hemos pedido a Javier Ruiz un primer análisis de las conclusiones de esta encuesta que emplearemos a las 9 en El Abierto. Javier, buenos días. Buenos días. Las subidas de tipos y de alquileres están dejando un paisaje de apuros en toda la población que convierte a la vivienda en la cuarta preocupación social, por encima de la guerra de Ucrania o por encima de la inmigración. Entre los hipotecados, el 53% está ya en situación de estrés financiero. Tiene que destinar más de un tercio de su dinero a la hipoteca y se empieza a divisar la punta de un posible iceberg de impagos. Un 4,1% ya ha dejado impagada alguna letra en el último año. Un 10% ha necesitado ayuda para pagarla y otro 18% teme que la va a necesitar. Así que la situación es mala entre los hipotecados, dicen los encuestados a 40DB. La situación es todavía peor entre los alquilados. El 70,8% vive ya en situación de apuro financiero y casi un 8% ya ha dejado de pagar el alquiler. Con semejante panorama, los ciudadanos encuestados piden a la política actuación. 3 de cada 4 dicen que hay que limitar el precio del alquiler y hay un amplísimo consenso social en una medida que se exige al gobierno. Hay que ampliar el parque de vivienda social. Lo pide el 86% de la ciudadanía. Mientras tanto, la economía se mueve y pese a la inflación y a la subida de tipos de interés, acabamos de cerrar una Semana Santa muy buena para el turismo. Se ha confirmado que efectivamente ha habido una buenísima temporada de Semana Santa. Los viajes se han superado incluso los niveles que ya alcanzamos en 2019, que fue un año récord. El turismo pues está totalmente recuperado. Este era el balance que hacía ayer aquí en La Ser el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Este año la Semana Santa ha logrado batir récords de ocupación. El sector ya vaticina que será un buen año para el turismo. Hoy van a seguir de fiesta 6 comunidades: Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares, La Rioja, Navarra y Euskadi. Así que hasta la próxima medianoche se va a extender el dispositivo especial de tráfico después de un fin de semana de largas retenciones en las carreteras. Con atascos de varias horas, sobre todo en los accesos a Madrid, como el que acabamos de escuchar en la A5. Los desplazamientos previstos por la Dirección General de Tráfico han superado los niveles de 2019. La semana ha terminado con más de 16 millones de viajes por carretera, aunque también han muerto 28 personas, según el balance provisional. Queremos saber su experiencia ayer en la carretera, si estaban volviendo de vacaciones, cuánto tiempo estuvieron atascados por el tráfico, si tardaron más de lo normal en volver a casa. Esperamos sus notas de voz en el móvil del programa al 638-313466. Y este ha sido el sonido de la madrugada. And now, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to introduce to you the 2023 Masters Champion, Jon Rahm. El golfista Jon Rahm ha hecho historia, ha conseguido su primera chaqueta verde en el Máster de Augusta y se ha convertido en el primer europeo que gana este trofeo y el Abierto de Estados Unidos. ¿En qué momento he sentido? Hombre, no me quería adelantar, ¿no? Pero cuando he pegado el tercer golpe del 18 cerca de bandera, que sabía que estaba cerca de ella, he dejado que mi mente se fuese a esa zona, ¿no? Ese, decía Rahm, fue el momento en el que le pasó por la mente que podría ganar. El vasco es otra vez el golfista número 1 del mundo. Así empieza el lunes de Pascua, es 10 de abril. La actividad política también se retoma hoy después del relativo descanso que supuso la Semana Santa. A la izquierda del tablero político sigue la pugna entre Podemos y Yolanda Díaz después de que la vicepresidenta del Gobierno anunciara oficialmente que se va a presentar a las elecciones generales con Sumar. Los morados siguen reclamando su espacio. Irene Montero, por ejemplo, asegura que la coalición de gobierno es una idea de Podemos. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Entre tanto, desde el Partido Popular, Elías Bendodo cree que Sumar es una estrategia electoral, dice, de Pedro Sánchez, y en el PSOE siguen centrados en presumir de su gestión económica pese a las críticas de la derecha. Decir
que España está liderando la economía es tomarle el pelo a los españoles. El Partido Popular, que se ha apuntado al catastrofismo indocumentado. El juego de trileros, esto que se han inventado ahora de Sumar. Nosotras seguimos creyendo que es posible un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar, y mientras Yolanda toma esa decisión, nosotras vamos a hacer nuestra parte para estas elecciones municipales y autonómicas. Hemos llegado a muchos más acuerdos de los que llegamos en las pasadas elecciones. Ya queda poco más de mes y medio para las elecciones autonómicas y municipales y los partidos están pendientes de las encuestas. La de 40DB, que publicamos hoy en la serie El País, refleja cómo se le está complicando el camino a Feijóo para conseguir una mayoría con la que pueda gobernar. El PP sigue siendo en el sondeo de este mes la lista más votada, pero cae 6 décimas respecto a la encuesta anterior, y en paralelo se recupera el Partido Socialista, que ya se aproxima al empate técnico con el Popular. Y todo esto después de la moción de censura de Vox y antes del lanzamiento de Sumar. Vox no remonta, perdería 10 escaños respecto a las últimas elecciones, pero sí logra captar algunos votos del PP que después de la moción de censura se han pasado a la ultraderecha. La formación de gobierno sigue siendo muy compleja porque ningún bloque suma la mayoría necesaria. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. 7:06 de la mañana, 6:06 en Canarias. Les decía al empezar que la economía va a marcar buena parte del día, no solo aquí en España, también en el mundo. En Washington va a empezar hoy una ronda de reuniones entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y allí van a revisar las previsiones de crecimiento. Con una coyuntura financiera muy incierta tras la crisis que atravesó el sistema financiero por la quiebra y el rescate de algunos bancos tanto en Estados Unidos como aquí en Europa. La previsión es que el 90% de las economías avanzadas van a crecer mucho menos de lo esperado. En Washington está nuestra corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals. Buenos días. Buenos días. Unas reuniones donde se van a presentar las previsiones de crecimiento económico mundial en un momento incierto, sobre todo para los países desarrollados. De hecho, se espera que el 90% de estas economías crezcan mucho menos de lo habitual. Así lo detalló hace unos días la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, que dijo que la pandemia, la guerra en Ucrania y la inflación han contribuido a este poco crecimiento, pero recordó también que estas crisis aún no han terminado. Según Georgieva, la economía mundial crecerá en torno al 3% en los próximos 5 años, lo que supone el pronóstico más bajo desde 1990, y como consecuencia advirtió que será más complicado reducir la pobreza o recuperarse económicamente de estas crisis. Estas jornadas, por cierto, contarán también con la presencia de la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, y del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. En España empieza mañana la campaña para la declaración de la renta del ejercicio 2022. Y les recomiendo que presten especial atención a los detalles que nos va a explicar ahora Jordi Fàbrega, porque este año la declaración de la renta viene con varios cambios importantes, Jordi. La que empieza este martes es una de las campañas de la renta con más cambios de los últimos tiempos y la más afectada por la inflación. Hay 5 comunidades autónomas que han aprobado deflactar la tarifa para compensar así la subida de los precios durante 2022, y eso afecta a lo que paguen en el IRPF los contribuyentes de Madrid, de Murcia, de Galicia, de Andalucía y de la Comunitat Valenciana. También en Cataluña se estrenan nuevos tramos en el IRPF en esta declaración. Además, como novedades, se incluye una casilla para declarar de forma específica las ganancias o pérdidas por criptomonedas y también por la operativa de pisos turísticos. Hasta ahora estas ganancias ya se tenían que declarar, pero se incluían en la cuantía general. Ahora hay que especificarlas aparte. Además, las madres trabajadoras pueden solicitar de manera retroactiva la deducción por maternidad aunque hayan tenido su empleo suspendido. La declaración de la renta de este año se puede presentar desde este martes hasta el próximo 30 de junio. Y la crisis económica y la subida del precio de los alimentos ha hecho que muchas familias hayan tenido que recurrir a las ONGs para poder comer. Mensajeros de la Paz, por ejemplo, calcula que este año van a atender al doble de familias que en 2022. Tienen incluso una lista de espera para acceder a una cesta de comida para un mes. Es un reportaje de Ana Corbatón. Aceite, fideos, huevos, menestra. Esto es algo de lo que lleva la cesta de Yuli. Recibe ayuda por primera vez después de haber tenido que pasar por situaciones extremas, como llegar a tener que comer de la basura. Los desperdicios que dejaban, patatas, carne, lo que sea.
Se lleva comida para un mes. ¿Me das un carro y te voy ayudando? Sí, por favor. Lo mete todo en carros de la compra que le ayudan a llenar voluntarios como Merche, María o Tomás, que explica que hace nada atendían a unas 60 familias al mes y en mayo van a ser más de 200. Pensionistas, vienen bastantes. Trabajadores han quedado en el paro 50 años y no encuentran nada. Y personas también que no les llega. Aunque esté trabajando, pero no les llega. La primera vez que vienen con vergüenza, vamos, lo pasan muy mal. Oye, necesitas biberones, chupetes. ¡Uy, qué bien! Gracias. Son las llamadas ayudas de emergencia. Se dan de manera puntual durante un máximo de 4 meses porque hay gente en lista de espera. La previsión es que en 2023 atiendan al doble de familias que el año pasado. Y de la crónica internacional, Irlanda del Norte. Este lunes se cumplen 25 años de los conocidos como Acuerdos del Viernes Santo, el pacto de paz que acabó con 3 décadas de terrorismo y de crisis política en Irlanda del Norte. Y hoy, cuando el movimiento independentista vuelve a tomar fuerza en ese país, vamos a recordar con Daniel Postigo cómo se gestó ese acuerdo histórico y en qué punto está hoy el desacuerdo político. Las negociaciones de paz en Irlanda del Norte se llevaron a cabo en un edificio de oficinas austero y gris de Belfast. Tras 2 años de negociaciones entre los partidos católicos y protestantes y entre los gobiernos británico e irlandés, todos los protagonistas se encerraron en ese edificio durante 4 días para ponerse de acuerdo. Sobre sus espaldas, el peso de la historia para poner fin a 30 años de conflicto armado. El Viernes Santo de 1998, a las 6 de la tarde, comparecieron Tony Blair y Bertie Ahern, los primeros ministros británico e irlandés, y visiblemente cansados comunicaron que habían cerrado un pacto que debía servir para asentar la paz. No funcionará si no lo hacéis funcionar en vuestra mente y en vuestra voluntad, dijo Blair, si no tendéis la mano de la amistad a los que fueron enemigos. Por su parte, Ahern remarcó que el acuerdo permitía expresar los deseos a través de la persuasión en vez de la violencia. El día de hoy es sobre la promesa de un futuro luminoso. Nos permite trazar una línea con nuestro pasado sangriento y debemos aprovechar esta oportunidad. 25 años después, Irlanda del Norte tiene su propio parlamento y un gobierno compartido entre las 2 comunidades. El IRA ha renunciado a las armas y se ha conseguido una paz que el Brexit a punto ha estado de romper. Vamos a empezar nuestro recorrido para conocer las historias más interesantes del ámbito local en Castilla y León. En Radio Valladolid está Mario Alejandre. Mario, buenos días. Buenos días. Y en Murcia, Juanjo Asensio. Juanjo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mario, empezamos contigo. Empezamos con la cerveza, que se reinventa e incluso puede llegar a utilizar algo que habitualmente no se utiliza para hacer cerveza. ¿Qué es el pan duro? Así lo demuestra una marca que se elabora en Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, y que sustituye casi la mitad de la malta por pan duro. El objetivo es luchar contra el desperdicio alimentario. Esta idea se le ocurrió a 3 empresas en enero de 2022 y desde entonces han aprovechado 2 toneladas de pan duro, en lo que ellos definen como una apuesta clara por la economía circular y la lucha contra el desperdicio alimentario. Cerveza Mica, que es donde se elabora esta bebida, desde 2014 pues elabora la cerveza de manera artesanal, pero se les ocurrió esta idea tras ver el problema que había con el desperdicio alimentario y tras analizar que lo que más se desperdicia en muchos casos es el pan, un producto que pueden usar en la fabricación de la cerveza, porque la cerveza tiene almidón y el cereal con el que se hace la cerveza también. Claro, con pan duro faltaba por poner el nombre y se les ocurrió, les vino casi redondo. Se llama Señor Mendrugo, que además de ser, según la RAE, un hombre rudo, tonto, zoquete, es un pedazo de pan duro o desechado. ¿Tú lo has probado? No, pero hacemos como siempre, a veces en esta sección, pidámosla. Un llamamiento. Oye, lo dejamos ahí caer dejamos. Venga. Por si no mandan una cajita y hacemos la cata. Señor Mendrugo, estamos dispuestos a catar Señor Mendrugo. No sé si se habían tomado una cerveza, si fueron a por una cerveza, pero en Molina de Segura hay quien se sube a un caballo y se va a un Macauto a pedirse, no sé si una cerveza y una hamburguesa. Así es, lo más normal es acudir a un Macauto con un coche o con una moto para hacer el pedido, pero en Molina de Segura 2 hombres no dudaron en acudir a caballo a hacer su pedido en esta hamburguesería de comida rápida. La imagen captada por un ciudadano se ha hecho viral y en ella se ve a estos 2 jinetes montando sus equinos y haciendo cola a la espera de ser atendidos en el establecimiento. Muchos internautas han hecho comentarios a esta imagen de forma jocosa, ¿no? En cuanto a que esta es, por ejemplo, una buena medida
medida de movilidad sostenible para reducir la huella de carbono. Hay quienes vinculan a esta región con Estados Unidos porque tras la aparición de ese Twingo con matrícula de Murcia en este país, tal y como ya contamos en su día, ahora pedimos hamburguesas al más puro estilo western, ¿no? Como los vaqueros. Bueno, pues en los tiempos que corren hay muchas formas de pedir comida a domicilio, mediante una aplicación móvil, a recoger o incluso, como vemos, a caballo. Sí, claro. Parece que lo teníamos todo visto, pero no, nada más lejos de la realidad, vivir para ver. Nadie te lo prohíbe, pues te montas al caballo y te vas a buscar la hamburguesa. Los datos del Ministerio del Interior, Mario, que confirman un incremento de peleas y riñas tumultuarias en la vía pública en toda la comunidad. Sí, y esto además en un territorio que suele ser muy tranquilo, tiene índices de criminalidad muy bajos. Bueno, si miramos los datos de 2021 y los de 2022, el incremento es del 66% en este asunto. Si atendemos a la cifra de 2019, resulta que antes de la pandemia hubo un 36,6% menos de peleas que el año pasado. Los compañeros de la agencia ICAL han preguntado por esto al Colegio de Psicólogos y hablan de varias razones. Por un lado, hablan de un incremento del consumo de drogas y de alcohol tras el confinamiento. También de una falta generalizada de educación en toda la sociedad. Una sociedad, dicen, más individualista y marcada por la falta de respeto y empatía. Y apuntan también, aparte de la población joven, por el uso de Internet y de las redes sociales, porque recuerdan, muchas de estas peleas son grabadas y subidas a las redes sociales. Pues así se demuestra el incremento de peleas y riñas en la vía pública. Chicos, gracias. A vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Y vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día, para empezar la semana, que además como muchos vuelven de Semana Santa, habrá que empezarla con buen humor. Y esta es la propuesta que nos trae Pepa Blanes, que nos propone leer las memorias de Mel Brooks. Chaplin, Groucho Marx, Woody Allen, los cómicos y humoristas nos hacen reír hasta en sus libros de memorias. Por eso recomendamos las de Mel Brooks. El genio de la comedia, autor de películas como El jovencito Frankenstein, publica en España Todo sobre mí, un libro sobre su vida y su carrera, contado con mucho humor y editado por Libros del Cultrum. Nacido en Brooklyn en los años 20, hijo de una familia judía que vivió la pobreza pero también la felicidad de una familia numerosa que se colaba en las sesiones matinales de los cines. Brooks ganó el Oscar a Mejor Guión Original por los productores y estuvo nominado en una ocasión más por El joven Frankenstein. En los últimos años ha participado como actor de doblaje en Toy Story 4 o Hotel Transilvania. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Froderick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Frederick Frankenstein? ¿Por qué no? Es Frederick Frankenstein. Ahora, a sus 97 años, demuestra que sigue siendo uno de los creadores más divertidos del viejo Hollywood. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.